En Herramental Monterrey, somos un proveedor confiable de suministros industriales, herramienta, maquinaria y equipo para control de calidad, mejorando la productividad y eficiencia en los procesos de manufactura. Nuestros centros de distribución y servicio nos dan gran cobertura en todo México y nos permiten atender de manera personal y profesional a las diferentes industrias. Cubrimos 10 categorías de productos representando marcas de clase mundial. Nuestra tecnología en sistemas de administración de inventarios nos permite contar con el producto oportuno para nuestros clientes. Complementando esto, el modelo de inventario en sitio, CRIPTEC, permite tener producto disponible las 24 horas. Pero nuestro compromiso va más allá de la entrega de un producto. CETEC, nuestra escuela de entrenamiento técnico, es un detonador de productividad y eficiencia para nuestros clientes, a través de la enseñanza de conocimientos y nuevas tecnologías de manufactura y control de calidad. Buscamos que las mejores prácticas estén al alcance de la industria. CETEC Ingeniería. Contamos con un equipo de ingenieros profesionales y expertos trabajando con nuestros clientes en procesos de mejora y ahorros. Pero nuestra fuerza radica en nuestra gente. Gente capaz y con energía, siendo ejemplo de fuertes valores. Hago lo correcto. Lo hago bien. Aprecio a mi cliente. Doy resultados. Quiero ser mejor. Además, siendo responsables con nuestra comunidad, operamos la asociación Juventud Local, dando foros de orientación y testimonios de éxito a jóvenes en situaciones poco favorecidos y susceptibles de abandonar sus estudios. Marcas de clase mundial. Disponibilidad de producto. Escuela de entrenamiento técnico. Ingeniería de aplicación. Pensar en industria de clase mundial es pensar en Herramental Monterrey. Buenos días a todos, bienvenidos al seminario del día de hoy. Les doy la palabra al ingeniero Juventino, quien lo va a impartir. Bienvenidos. Muy buenos días. ¿Me confirman, por favor, si la pantalla se ve completamente, por favor? Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nuevamente muy emocionado de estar con ustedes y compartir nuevamente con nuestro distribuidor autorizado Herramental una hora que se titula Mediciones eléctricas seguras de verdadero valor eficaz. Y tenemos como trasfondo una fotografía donde un técnico debidamente vestido con su equipo de protección personal está haciendo una medición de corriente eléctrica, y también vemos por ahí un cable en donde de forma simultánea también está midiendo la tensión eléctrica sin hacer de manera física contacto alguno. Entonces, esto es parte de lo que veremos el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Y el temario que tenemos para el día de hoy sería mediciones eléctricas más comunes que los técnicos electricistas, electromecánicos suelen hacer. Por supuesto, la importancia de hacer una medición eléctrica segura. ¿Y por qué la importancia? Porque uno de los mayores riesgos que existen en la industria pues, es precisamente el trabajo eléctrico, donde nuestra vista no nos da para reconocer si un cable eléctrico está o no energizado, y ello conlleva, por supuesto, un riesgo. Número 3, errores comunes en las mediciones eléctricas.
y cuáles son las recomendaciones para poder evitarlos, las categorías de seguridad que tenemos, los lugares en donde tenemos más riesgo de generar un arco eléctrico y para trabajar de forma más segura, la comunicación inalámbrica que tenemos de las mediciones, es decir, los dispositivos, aplicaciones y una aplicación de medición no podría faltar en nuestro teléfono como portafolio de solución. Y por último, la importancia de hacer mediciones de verdadero valor eficaz. Me permito presentarme, mi nombre es Juventino Pérez y actualmente ocupo la gerencia de soporte técnico en la empresa Dominion Global México desde hace 22 años. Soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente tengo la certificación nivel 1 en vibraciones y certificación 2 en termografía y ya tenemos más de 25 años de experiencia en la industria. Espero que el tiempo que estemos con ustedes, esta plática sea sinceramente de su agrado y por supuesto de su utilidad. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que son las mediciones eléctricas más comunes y los riesgos que ellos tienen. Entonces, una de las mediciones que hacemos con mucha frecuencia es la de conocer qué tensión eléctrica existe cuando estamos en nuestro centro de trabajo y siempre nos queda la duda si es una tensión alterna o una tensión directa. Y es precisamente el potencial eléctrico que estamos buscando y viene a algo sumamente importante. Lo que voy a medir es tensión alterna o es tensión continua. Y esto es de suma importancia porque los equipos de medición, cualquiera que sea la marca, va a depender mucho del diseño y cuando el instrumento espera recibir una tensión alterna y el equipo está configurado para medir tensión continua o viceversa. Se puede dar el caso en que yo esté midiendo una tensión continua, tratando de medir una tensión continua, pero erróneamente el equipo de medición esté configurado para medir una tensión alterna y pudiera dar la sensación de que no existe energía y con ello puede venir un accidente. Entonces, de ahí la importancia de saber de manera previa qué es lo que voy a medir y cómo lo tengo que hacer. Y también preguntarnos si la persona está capacitada para hacer una medición. Generalmente las mediciones se tienen que hacer abajo de 1000 volts o abajo de 600 volts, dependiendo de la especificación del multímetro, pero nunca más de 1000 volts. ¿Por qué? Porque el riesgo es inminente a menos que el equipo esté preparado para hacer dicha medición. Mediciones de 4160 volts en la industria son muy comunes. Por supuesto, la tensión de suministro puede ser desde 13.8, 23 kilovolts, que estamos hablando ya de tensiones medias. Y por supuesto, ni pensar que podemos hacer mediciones en alta tensión. Ese tipo de mediciones se hacen de forma indirecta. No hay un equipo de medición que soporte tal potencial, pero reitero, se puede hacer de forma indirecta a través de transformadores de potencial, mejor conocidos como número 2, la corriente eléctrica, y también tenemos la interrogante si va a ser una corriente alterna o una corriente directa. Siempre tenemos que tener presente qué tipo de corriente es la que estamos midiendo y sobre todo si el límite de nuestro instrumento lo va a permitir. Y aquí podemos hablar mucho del tema porque nos han enseñado que los instrumentos de medición se conectan en serie cuando medimos corriente continua o corriente alterna. Entonces, esto es válido si los niveles de corriente son extraordinariamente en magnitud pequeños. Si hablamos de más de medio ampere, no es recomendable colocar un multímetro en serie
porque basta menos de medio ampere para que una persona pudiera quedar inconsciente, o incluso en el peor de los casos, si se combinan algunas situaciones físicas, el usuario pueda perder la vida. Entonces, la forma correcta de hacerlo siempre va a ser intercalando un accesorio que comúnmente conocemos como gancho. Entonces, los amperímetros que actualmente se encuentran en la industria miden la corriente de esa manera, pero hablamos de magnitudes relativamente medianas o hasta grandes, y cuando hablamos de magnitudes pequeñitas como 1 o 2 amperes, pensamos que eso no tiene ningún riesgo, pero sí lo tiene. Entonces, arriba de medio ampere, tenemos que, si la herramienta que tenemos puede medir magnitudes de cientos de amperes, posiblemente no es la herramienta que se requiera para medir magnitudes pequeñas. Actualmente se cuentan con los accesorios necesarios para medir magnitudes arriba de medio ampere con la precisión que se requiere. Que el usuario no los tiene es una situación diferente, pero al caso, la tarea que yo vaya a hacer tiene que estar respaldada siempre por el conocimiento previo a la magnitud de corriente eléctrica que vamos a medir. ¿De acuerdo? Y así como en tensión alterna lo comentamos, y directa también en la corriente tiene que estar definido qué tipo de corriente es la que voy a medir. ¿Ok? Por otra parte, en medir resistencia eléctrica en un contactor normalmente cerrado o en un resistor o en un lazo, en una red eléctrica, pues también es sumamente importante. Recordemos que los instrumentos de medición ordinariamente no llevan fusibles, Entonces, puede darse el caso en que el instrumento de medición pueda medir con mucha precisión la resistencia eléctrica, pero el técnico puede llegar a cometer el error que en lugar de medir resistencia eléctrica, esté tratando de medir esta magnitud cuando el circuito esté energizado. Es muy claro. El usuario puede decir, bueno, en este contacto voy a medir cuál es la resistencia de la instalación eléctrica, y esté cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque en el contacto eléctrico donde yo voy a medir, sí efectivamente hay una tensión y por supuesto hay una resistencia en todo el cableado, pero no es la forma correcta de medirlo. Entonces, si el instrumento no está diseñado para medir o tener esa protección, entonces el problema que vamos a experimentar, pues evidentemente va a ser el daño físico irreversible del instrumento de medición, y por supuesto también el daño de la persona que trató de medir algo que por concepto no es correcto. Entonces, si el instrumento no tiene esta protección o el usuario técnicamente no está preparado para hacerlo, pero lo que se recomienda es una capacitación de la persona. Puede ser una capacitación acerca de conceptos eléctricos como un repaso previo a un estudio técnico en una escuela, en donde se estudia la materia de electricidad. Puede ser nivel técnico, puede ser nivel ingeniería, pero siempre la parte académica es importante para este tipo de trabajos. Normalmente en las empresas podemos dar adiestramiento, pero las bases siempre vendrán de una institución con reconocimiento académico. Otra de las mediciones que se suelen hacer normalmente cuando queremos medir tensión eléctrica, un paso muy común que observamos en los técnicos es primeramente revisar la continuidad de nuestras sondas. Y siempre lo hacemos con la función que el multímetro tiene. Siempre vamos a escuchar un bip. Si el multímetro no me da un bip, lo ponemos en modo resistencia
y me debe de dar aproximadamente arribita de 0 ohms. Y esta práctica la hacemos previo a medir la tensión, pero a veces se nos olvida cambiar el modo continuidad o resistencia al modo tensión, y es cuando sobreviene un problema. Entonces, verificar esa continuidad en un circuito que está energizado, pues también implica un riesgo. Y no es tanto lo que cuesta el multímetro, sino después de un accidente, las cosas ya no son iguales. Entonces, en el mercado, cuando vamos a adquirir un equipo de medición, algo muy importante para nosotros es el precio. Entonces, esta situación de precio queda perfectamente entendible cuando viene un accidente. El costo que nosotros pagamos por un equipo de medición que tenga una protección en el modo resistencia o continuidad cuando medimos una tensión eléctrica, se paga automáticamente cuando cometemos ese error. Entonces, es mucho más costoso una visita al hospital o el funeral de la persona comparado con el dinero que se invierte, que no se gasta, el dinero que se invierte cuando se compra un instrumento que tiene este tipo de protección asociada. Quinto, frecuencia. La frecuencia también es una medición que hacemos normalmente en la industria para verificar que tenemos 60 Hz en la línea de alimentación, o que si nuestro motor es controlado por un variador de velocidad, si queremos comprobar que el motor tiene la mitad de la velocidad de lo especificado en su placa de datos, y que el motor fue diseñado para poder trabajar con un variador de velocidad, pues lo que tendríamos que medir es 30 Hz. Es una manera alterna de saber cuál es la velocidad de ese motor. Entonces, si queremos saber la frecuencia o comprobar la frecuencia de 60 Hz que un generador o un soporte de energía me está dando, entonces esta función también es socorrida. Recordemos que los soportes de energía no solamente deben de suministrar tensión eléctrica, sino también tienen que hacerlo con la calidad que se requiere, y al caso, la frecuencia es uno de estos parámetros. No solamente suministrar energía, tiene que estar presente la magnitud adecuada, y reitero nuevamente la frecuencia de 60 Hz. La capacitancia o inductancia eléctrica también son conceptos que se suelen medir, y al caso puede ser que un condensador, por ejemplo, esté energizado, y que estos componentes estén conectados también en serio, en paralelo con otros componentes, y lo que voy a tener como resultado pues es una medición errónea. Si tengo un condensador conectado con un resistor, lejos de poder medir la capacitancia, pues voy a medir un valor de 0, o en el infinito, porque esta combinación en paralelo de un condensador con un resistor o un inductor con otro resistor me va a dar mediciones extrañas. Entonces, los componentes de tipo pasivo, como son el resistor, el capacitor y el inductor, tengo que asegurarme de que haga la conexión directamente en esas terminales, y que estén al menos una terminal completamente aisladas de todo el circuito. El hecho de que yo vea un condensador en un circuito impreso y ponga las terminales del instrumento en esos componentes pasivos no me garantiza que estoy haciendo una medición correcta, porque reitero, en el circuito impreso existirá la combinación de todos los elementos, y lo que voy a obtener pues es definitivamente un error en la medición. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, tenemos diferentes mediciones que yo puedo hacer en el área comercial, en el área industrial, pero siempre debo estar muy consciente de lo que voy a hacer. No estar consciente del concepto, en ello nos puede ir la vida como una situación drástica, o al menos dañar nuestro valioso instrumento de medición. ¿De acuerdo? Yo quiero solamente dejar como concepto algunas frases que se suelen decir en el argot. Por ejemplo, yo les digo a las personas cuando asisten al seminario de mediciones eléctricas, voy a medir en este contacto eléctrico, y las personas contestan 127 volts
de corriente alterna. 110 volts, 115 volts de corriente alterna. En un amperímetro de gancho, si hacemos esta misma reflexión, yo les diría, estamos midiendo 10, 15, 20, 30 amperes de voltaje alterno. Así como decimos 110 volts de corriente alterna, pues yo también puedo decir 10 amperes de voltaje alterno. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nos referimos a la tensión y mezclamos el concepto de volts con corriente, estamos cayendo en un error que es un error inconsciente. 127 volts de corriente alterna. Entonces, eso me da, reitero, el derecho de decir 10 amperes de voltaje alterno. ¿Por qué no decirlo de esa manera también? Entonces, yo quiero dejarles esta reflexión a ustedes para que modifiquemos o pensemos lo que a veces comentamos sin tener mucha conciencia de cómo nos expresamos y de la confusión que puede causar en los aprendices de la electricidad, por ejemplo. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene la seguridad eléctrica y la imagen que estamos viendo en la pantalla, pues habla por sí sola. Dice que en los Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, 5 a 10 incidentes de descarga de arco ocurren todos los días en los Estados Unidos, todos los días, de 5 a 10 incidentes, y 77% de estos casos de estas lesiones, dice aquí, fueron debido a incidentes de descarga de arco. Un evento, pero también, por supuesto, hay fatalidades. ¿Ok? Y aquí comenta aquí el enunciado que más de 2,000 personas ingresan a centros hospitalarios por quemaduras debido a una descarga de arco. Entonces, los profesionales que trabajamos todos los días con electricidad, siempre estamos expuestos. Por eso en la primera fotografía que apareció al iniciar este seminario, nos hace una invitación de que debemos de medirnos, de vestirnos de forma apropiada, y si lo hacemos siempre, nunca va a pasar algún accidente. Pero cuando no lo hacemos de la forma correcta, pues evidentemente siempre vamos a tener el riesgo latente y sin duda pues son actos de negligencia que tratamos de evitar al máximo. Entonces, conocimiento técnico, uso de equipo de protección personal y una buena herramienta de medición siempre serán una combinación ganadora en el ambiente eléctrico. ¿Okay? Entonces, aquí es lo que la electricidad nos puede hacer. Entonces, en esta gráfica podemos ver, si ustedes observan, lo que nos puede producir, en este caso, lo que es el paso de corriente eléctrica por nuestro cuerpo, ¿no? Y está en el orden de miliamperes, donde 300 miliamperes pueden generar un paro respiratorio, por ejemplo. 5 a 10 miliamperes podemos experimentar dolor. 1 a 5 contracciones. Rato comentábamos de medio amper. Entonces creo que esto lo tenemos que corregir de acuerdo a la tabla que estamos comentando. Esto de medio amper lo comenté con toda la intención y algunos de ustedes pudieron haber pensado, no, pues medio amper no pasa nada. Entonces creo que el expositor está exagerando, creo que puedo manejar una corriente mayor. Pero esta tabla que estamos presentando es una tabla muy seria, por supuesto, es una tabla en la cual nos dice qué es lo que se siente cuando la corriente pasa a través de la persona. Y se pueden conjugar algunas situaciones físicas como un calzado no apropiado o que se encuentre dañado, piso mojado, guantes que no son los correctos, y podemos estar experimentando este tipo de sensaciones y queremos que no suceda.
Dice, errores que cometemos en las mediciones eléctricas y las respectivas recomendaciones. Pues bueno, tenemos estoy seguro que ustedes tienen algunas adicionales. En el chat me pueden ustedes poner alguna diferente a la que estamos nosotros aquí comentando. Y tenemos, por ejemplo, al colocar un interruptor termomagnético, podemos también tener un riesgo. Insertar o remover este interruptor a línea viva. Manipular herramienta que no está aislada dentro de un centro de carga. No hacerlo con la debida precaución o con el breaker estando de encendido o en cierre, por ejemplo. Podemos cortocircuitar otro conductor si es que este está un poquito tenso, se zafa. Los tornillos ya están barridos y esta conexión llega a moverse y tocar algún otro conductor. Y, por ejemplo, reitero, herramientas que no están debidamente aisladas. Entonces, trabajar con electricidad es una situación seria y en la que siempre nos estamos exponiendo. El uso de tijeras, miren, en una línea viva, tijeras de las que ordinariamente conocemos. Sé que hay algunas tijeras que son aisladas, pero ese aislamiento es básicamente para que la piel no se lesione al contacto con el metal. Pero no, podemos utilizar pinzas de corte que tienen el aislamiento correcto para una tensión de hasta 1000 volts. Entonces, existe la herramienta correcta para el técnico electricista. ¿De acuerdo? Entonces, son prácticas que son comunes, pero que también de forma simultánea se comete un error involuntario, porque vemos que algunos colegas así lo han hecho. Por eso la insistencia siempre de referirnos a una institución, a una escuela, donde vamos a aprender las mejores prácticas, que en muchas ocasiones, y tenemos que decirlo de esa manera, las aprendemos de alguien que esté en el ambiente eléctrico y esas malas prácticas se van heredando. Aquí tenemos una foto de tensión que se quemaron. Entonces, imagínense la cantidad de energía que se necesita para que estas puntas se hayan pues prácticamente pulverizado. Entonces, ustedes ponen estas terminales que son de acero, las ponen en la hornilla de la estufa, lo máximo que van a poder hacer es que se pongan al rojo vivo, pero nunca van a conseguir que se fundan. Entonces, imagínense, reitero, la cantidad de energía que se tuvo que haber disipado para que estas terminales quedaran en el estado en que se encuentran en la fotografía que aquí podemos ver. Entonces, el uso incorrecto de las ondas de prueba es otro de los problemas que tenemos. El mal uso de la herramienta de medición, confundir tensión con corriente, ¿ok? Ya lo habíamos comentado, medir la continuidad de un circuito que está energizado y que este dispositivo no esté diseñado para trabajar bajo esta condición. Dice aquí el punto 14, cortocircuito entre fases con una punta del cable que es demasiado larga para la categoría de seguridad. Entonces, no solamente es el conocimiento técnico, el equipo de protección personal, sino, insisto, que el instrumento de medición tenga las características adecuadas para poder sobrevivir. Entonces, aquí en este ejemplo, pues lo vemos. Vemos dos errores típicos. Es un circuito eléctrico donde este resistor puede ser un foco, puede ser una parrilla, puede ser cualquier tipo de carga. Aquí lo estamos nosotros representando con un resistor y estamos observando que se está midiendo la corriente eléctrica en paralelo, como lo hacemos con la tensión. El instrumento aquí es de un valor de 0, teóricamente es un valor de 0, o es una impedancia muy próxima a 0 y esto me va a generar un cortocircuito. Si es un multímetro que tiene la seguridad adecuada, no pasará de una explosión interna en el equipo. El fusible se va a abrir y posiblemente el multímetro sea pérdida total.
¿Por qué? Porque el fusible como tal cumple la misión de proteger al usuario y en segundo término, y si nos alcanza el tiempo, de proteger al equipo de medición. Pero puede ser que la cantidad que haya recibido el instrumento en un lapso de tiempo muy pequeñito sea capaz de dañar una tarjeta electrónica. Y ese tipo de averías pueden ser pérdida total. No es cambiar el fusible solamente. Si cambiamos el fusible y después de haber practicado una calibración en el multímetro, el equipo funciona de manera correcta, enhorabuena. Pero el que nos dice que el multímetro funciona de forma correcta, pues es un laboratorio de calibración. ¿Okay? Igual la comparativa que quiero hacer es un automóvil que pasa por un bache y que la llanta se daña. Eso sería el fusible. Pero en el automóvil un daño mayor puede ser el daño a la suspensión. Y es un coche que dependiendo el bache que haya pasado y la velocidad, eso puede ser pérdida total. Puede ser un coche que haya costado, no sé, $40,000, por ejemplo, y es pérdida total. ¿Por qué? Porque el sistema de suspensión pues es lo que le da la seguridad al automóvil. Entonces, en un multímetro sucede exactamente lo mismo. Y en otro plano tenemos medición de continuidad en un circuito energizado y no cualquier multímetro soporta esta condición. Los multímetros que son de muy bajo costo no soportan esta condición. Son ahorros malentendidos cuando pasan este tipo de situaciones. Nunca sabemos cuándo nos vamos a equivocar. Todos somos sujetos a equivocarnos. Entonces, por regla general, todos los instrumentos de medición tienen que tener la función de protección en modo continuidad o resistencia cuando accidentalmente y no intencionalmente se está aplicando en ellos una tensión eléctrica que, reitero, es totalmente de forma involuntaria. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas recomendaciones para las mediciones. Vemos que en este dibujo la persona está haciendo una medición y la primera observación, que ustedes bien tienen toda la razón, se está haciendo sin guantes, ¿no? Se está haciendo una medición sin guantes y esto evidentemente no es lo correcto. También de forma paralela está cayendo un transitorio, una descarga atmosférica que me está generando un pico de tensión, suficiente para generar un arco eléctrico, suficiente para generar un arco eléctrico, inclusive haciendo una medición de tensión eléctrica de forma correcta. Por eso aquí la importancia de que el usuario tiene que utilizar su equipo de protección personal. Por otra parte, usar las dos manos no es una práctica del todo correcta. Y que una terminal quede fija, por ejemplo, en la referencia, en el hilo neutro, en la tierra física, y la otra la vamos a llevar al potencial. De esta manera siempre podremos evitar lo que están viendo en esta imagen. ¿De acuerdo? Muy bien, y aquí precisamente una de los accesorios que tienen los multímetros, estamos viendo ahí un caimán que puede conectarse de forma permanente y nos deja una mano libre para poder seguir haciendo las mediciones de potencial que nosotros queramos. Reitero, una medición de potencial, una medición de tensión eléctrica. Por supuesto, nunca una de corriente, nunca una de continuidad. ¿Ok? Hay equipos, sondas de tensión que manejan una doble protección. Simplemente damos un giro a la derecha y el metal con el que vamos a hacer contacto para hacer la medición de tensión, el metal de forma mínima está expuesto. ¿De acuerdo? Entonces, puedo girar nuevamente a la izquierda y dejo la sonda desnuda para una medición donde sí se requiere que esté más metal expuesto. O las puntas, por ejemplo, las modelo TL75 vienen con un pequeño capuchón, uno rojo y uno negro, que precisamente procuran o tienen la misión de hacer lo menos posible un contacto mínimo metálico de la sonda con el punto donde yo quiero medir. ¿Ok? Entonces, son algunas recomendaciones. El texto que aquí muestra, que estoy mostrando,
en su momento, bueno, pues he estado comentando. ¿Ok? Y nuevamente vean, ¿no? Lo que sucede cuando no estoy seguro de lo que estoy haciendo. Todo esto es evitable. Todo esto que ustedes están viendo es evitable. Entonces, aquí la pregunta es si la persona que hizo esta medición, al menos traía guantes, ¿no? ¿Ok? Así al menos la persona estaba debidamente protegida. ¿Ok? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto cuesta este traje? ¿Cuánto cuesta? ¿Costará $500? ¿$800? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el funeral? ¿Cuánto vale perder la vida en cualquier estado del país? Depende, ¿verdad? De qué tan cara sea la vida en el lugar donde nos habitamos, pero un funeral es mucho más costoso que vestirse de forma apropiada, de no utilizar los accesorios. Entonces, pensemos la próxima vez que adquiramos un multímetro, si cuenta con esa seguridad, y la respuesta universal que yo espero de cada uno de ustedes cuando se trata de hacer mediciones eléctricas, que valoren y que no escatimen en proteger su vida. No lo escatimen, es el equivalente a estar asegurado en un auto donde la persona en un percance puede empobrecerse. Toda la fortuna que hayan acumulado, por muy poquita o muy alta que sea, se puede perder por un momento de distracción, un momento de imprudencia. Por eso este tipo de vestimenta es un seguro que nunca queremos utilizar. Entonces, siempre vestirse de forma apropiada es lo correcto. Sobre todo cuando hacemos alguna maniobra en la subestación, cuando hacemos una medición donde hay una disponibilidad grande de energía. ¿Ok? Y al caso, hablando de subestaciones, vamos a ver las categorías de seguridad que tenemos hoy día en donde se hacen las mediciones. Entonces, podemos hacer mediciones a nivel de piso, mediciones dentro de, no sé, una tarjeta electrónica, en un centro de carga, en motores que están de forma permanentemente instalados, que no son móviles, o en subestaciones eléctricas. Por supuesto, el lugar donde hay mayor riesgo eléctrico es en una subestación eléctrica, no por la tensión que podemos encontrarla en cualquier punto de la red, sino por la disponibilidad de energía que tenemos. A este punto le llamamos categoría 4. Después vienen los centros de carga, donde detrás hay un fusible, ya no de unos 400 amperes como en la subestación, pero sí uno de 100. Hay menos disponibilidad de energía y a esto le llamamos categoría número 2. En mediciones en contactos a nivel de piso, hay un breaker posiblemente de 15 o de 20, 30 amperes posiblemente, y hay menos disponibilidad de energía. Entonces, a pesar de que a lo largo de la red es la misma tensión eléctrica, la disponibilidad de energía es menor. Entonces, el multímetro es cada vez más robusto en medida que el multímetro tiene que tener de la capacidad de poder manejar la energía que se llegara a generar en una descarga eléctrica, ¿por qué no? En un cortocircuito accidental que se pudiera generar. Entonces, puede ser que el multímetro permanentemente se dañe o el daño sea menor, pero el multímetro, por su diseño, nos ha salvado la vida. ¿Ok? Y esto nosotros lo podemos ver en las especificaciones del instrumento. Por ejemplo, ahí lo que tenemos resaltado es que el multímetro que estamos presentando es de una categoría 4, 600 volts, y una categoría 3000 volts. ¿Qué quiere decir? Que mediciones en tarjetas electrónicas, mediciones a nivel de piso y por supuesto en cargas permanentemente instaladas, como son los centros de carga, los motores, podemos medir hasta 1000 volts. Pero si avanzamos nosotros al secundario del transformador, solamente podemos medir hasta 600 volts. Entonces, en nuestro país, la tensión máxima que medimos después del secundario son 480 volts. Entonces, un multímetro categoría 4 es lo que necesitamos. Inclusive, hay multímetros que son menos robustos, que no ostentan la categoría de
de la categoría 4, simplemente ostentan la categoría 3 de 600 volts. No son multímetros como es el modelo 117 para medir en una subestación, pero sí lo es el multímetro 87.5, el multímetro 289, que ostentan la categoría de seguridad 4. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hay una diferencia muy seria en cuanto a un equipo que fue diseñado por un fabricante para medir en una condición, por citarlo, categoría 4 o categoría 2, cualquiera que sea, y algo que sea aprobado por. Entonces, los instrumentos de medición, los fabricantes no pueden ser juez y parte de forma simultánea. Entonces, los equipos de medición, los fabricantes gustosamente dan los equipos a los laboratorios independientes como UL en los Estados Unidos, CCA en Canadá o TV en la Comunidad Europea, donde a los multímetros se les hacen ensayos destructivos. Y si el multímetro cuenta con la seguridad, entonces se puede poner en las especificaciones del multímetro que el equipo ha sido probado por un laboratorio totalmente independiente, a los cuales se les paga dinero para que hagan esas pruebas y puedan ser concluyentes acerca de la seguridad de un instrumento. Entonces, es muy diferente que a mí me diga un fabricante que se diseñó el equipo con tal nivel de seguridad a que un laboratorio independiente, como son estos tres que he mencionado, lo acrediten, sean testigos de ello. Y las condiciones para hacer ello son condiciones drásticas, en donde en cualquier momento puede venir cualquier laboratorio y tomar un equipo de medición al azar, llevárselo a su laboratorio y ejecutar las pruebas respectivas para seguir garantizando en todo momento que el equipo que le va a llegar al usuario posee la seguridad adecuada. Número 5, que sería la comunicación inalámbrica en las mediciones eléctricas sin contacto que tenemos. Afortunadamente ya se tiene la tecnología para hacer mediciones a distancia en un radio de 10 metros. Entonces, todos los equipos de medición, sean amperímetros, sean voltmetros, que tengan las siglas FC, que significa Fluke Connect, pueden enlazarse con el teléfono de forma simultánea, tener diferentes equipos conectados a la aplicación telefónica y se pueden hacer tendencias, se pueden hacer reportes, se pueden generar órdenes de trabajo, se puede llevar la administración de una empresa mediana hasta grande a través de la aplicación. Simplemente tengo que conectar los equipos, puedo sin ningún problema alejarme y tener las mediciones en la palma de la mano a través de la aplicación telefónica. La descarga de la aplicación es totalmente gratuita, solamente se tiene que contar con el multímetro o el amperímetro de gancho o el equipo monofunción en tensión, en corriente, para este sano propósito. Entonces, ustedes pueden entrar al canal de YouTube, donde podrán encontrar más información al respecto. Ustedes nada más ponen el canal, véalo, guárdalo, compártelo, que es uno de los eslogans que tiene la marca, para que ustedes vean qué es lo que se puede tener. Inclusive, si hay una medición fuera de rango, se puede contactar telefónicamente y que el mismo usuario vea lo que está pasando, que la medición física que se está haciendo llegue a las manos de un supervisor, de un gerente de planta, de un director de línea de producción, decisiones gracias a la pronta llegada de la información, que no llegue cuando las cosas salieron mal, ¿ok?
Juventino, el video tiene audio, es que no se escucha. Ok, entonces acabamos de pasar un video con subtítulos. ¿Me decías algo, Aletia? ¿Te alcancé a escuchar? Sí, que si el video tenía audio, porque no se escuchaba nada de sonido. Sí, es un audio, dentro de la presentación viene el audio, pero como tiene subtítulos, Ah, ok, muy bien. básicamente, y es un audio que está en inglés. Entonces pusimos para evitar la parte del idioma, como tiene subtítulos en español para que el auditorio pudiera verlos. ¿Ok? Ok, está bien, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Entonces, más de lo que yo les pude haber comentado en la parte de FluConnect es lo que ustedes vieron en este video. Nuestro distribuidor autorizado herramental ya cuenta con estos dispositivos para que ustedes puedan hacer estas mediciones a distancia. Y algo de lo que llama mucho la atención, por ejemplo, se puede ver la corriente de arranque de un motor. Muchos nos gusta ver las corrientes de arranque con el único propósito de calcular protecciones. Entonces, en parte del video se alcanzó a observar una tendencia de cómo la corriente sube y exponencialmente baja y todo el proceso transitorio que se está generando, revisar esa corriente de arranque. Si tuviera un multímetro ordinario, pues simple vería que la corriente subió, los números avanzan muy rápido, mi vista no podría procesar esa información, pero sí en una gráfica en el tiempo, por supuesto que se podría notar sin ningún problema. Entonces, vemos algunas fotografías, por ejemplo, tenemos ahí el Fluke 233, que es un multímetro que se le quita la carátula. Entonces, el equipo puede quedar dentro de una caja donde se va a hacer la medición y yo traer el display conmigo, también una distancia de 10 metros a la redonda, que yo puedo tener la medición en la palma de la mano y esa caja puede estar cerrada, hacer la operación y hacer la medición que yo desee. Inclusive, ese es el equipo 233. El caso del Fluke 381 es un amperímetro de gancho donde también puedo hacer yo la conexión, donde hay mucha disponibilidad de energía, como se ve, es la fotografía que está en la parte inferior derecha, y traerme el display conmigo y hacer la medición de corriente. Entonces, esa es la tecnología que se tiene, ya sea desprendiendo el display del modelo 233 o el 381 o a través de la tecnología Fluke Connect, donde puedo tener diferentes equipos conectados de forma simultánea. ¿Ok? Y en esta última parte de este curso, nos quedan 11 minutos para terminar. Quiero presentarles lo que es la tecnología FieldSense. Siempre que nosotros medimos corriente eléctrica, podemos hacerlo de forma indirecta a través del gancho, a través de la... Evitamos conectar en serie, como dijimos al principio de la charla. Pero ahora Fluke ha logrado lo que hace décadas se creía imposible, y es medir la tensión eléctrica sin hacer contacto físico con el cable energizado. En el modelo que estamos viendo en la fotografía, no solamente estamos midiendo la corriente, sino también estamos midiendo el potencial eléctrico que tiene el conductor con respecto a tierra. Si ustedes observan, lo único que físicamente tengo que hacer es conectarme a la referencia no está energizada, lo que está energizado es el conductor y no solamente mido la corriente, sino también mido el potencial. Entonces, el primer producto que salió al mercado fue una mordaza muy parecida al modelo T5, ¿ok? Pero ahora el modelo que están viendo en pantalla es un modelo que tiene esta particularidad
Posteriormente vinieron algunos otros modelos que voy a mostrar un poquito más adelante, pero en este caso el modelo T6000 viene con esta característica de poder medir la tensión eléctrica, reitero, sin hacer contacto físico con el cable que se está energizando. ¿Okay? El segundo producto que vino al mercado con esta característica, por supuesto, fueron las pinzas 377 y 378 FC, que vienen a complementar a la familia de la serie 370. De hecho, el amperímetro más vendido hasta el momento había 76 con la modalidad de la pinza flexible. ¿Ok? Pero ahora con el modelo 377 y 378 FC, que tienen la aplicación FluConnect, también tiene incorporado el sistema de medición de tensión eléctrica sin hacer contacto físico. Entonces, vamos a ver un pequeño video para que ustedes vean qué es lo que se puede hacer. Entonces, nuevamente, el video está subtitulado y esperemos un momento para que vean lo que se puede hacer. Muy bien, entonces más de lo que yo les pude haber comentado, vimos en este video cómo se mide la tensión y la corriente y un detalle importante que no puedo dejar de comentar es que este tipo de pinzas, el modelo 377 y 370, con las mediciones de calidad de energía. ¿A qué me refiero? A que me pueden medir factor de potencia en un circuito trifásico al momento y también me pueden medir o al menos darme un previo de lo que es la distorsión armónica. ¿De acuerdo? Entonces, expresamente no me van a indicar en display el valor de factor de potencia, pero sí me marcan una alarma cuando una carga está por debajo de un factor de potencia de 0.9. Y en el caso de la distorsión armónica, si este es superior al 8%, también me van a hacer ese indicativo. Lo que me da pie o es una invitación a que yo conecte un equipo de calidad de energía para saber esos límites. Pero ¿quién me dio ese antecedente? Un amperímetro de gancho que ordinariamente lo queremos para medir la magnitud de la corriente, la magnitud de la tensión, pero ahora con esta característica de darme un previo a la medición de distorsión armónica y factor de potencia, es una invitación para que pueda encontrar el valor numérico de estos dos parámetros importantes de calidad de energía. Entonces vemos el display, cómo me mide la tensión y la corriente de forma simultánea, situación que hace algunas décadas nunca pudimos imaginarlo, hoy en día es realidad. Entonces aquí lo vemos en acción. Reitero, lo único que nosotros tenemos que hacer es tener la referencia, porque recuerden que el potencial eléctrico se mide referencia, en este caso, nuestra referencia va a ser la tierra física o el hilo neutro, y sobre esa sección amarilla que se ve en el gancho es donde está la parte sensora de la tensión eléctrica, que es donde normalmente nosotros colocamos el amperímetro de gancho para poder medir. ¿Okay? Ahora, la importancia de las mediciones de valor eficaz, hemos hablado de tensión y de corriente, pero también es importante comentar que
el proveedor de energía eléctrica o nosotros en las cargas que conectamos no tienen que generar problemas hacia los vecinos, o el proveedor de energía me tiene que dar una calidad en la energía que me suministra para que las cargas funcionen de forma apropiada. Entonces, se debe de contar con un instrumento que tenga esa capacidad, es decir, que me muestre cuál es el equivalente, como si yo estuviera conectando una fuente de tensión continua. Todos los instrumentos de origen de muy buena fe, pues tratan de medir una forma de onda senoidal, tanto en tensión como en corriente, y eso a veces no es posible. No es posible que se dé y sobrevienen los errores en la medición. Por eso la importancia de que los instrumentos digan mediciones de verdadero valor eficaz. Porque reitero, un instrumento de medición puede estar diseñado para medir una forma de onda senoidal, tanto en tensión como en corriente, y eso en la realidad hoy día no sucede. Si no contamos con esta posibilidad, entonces el multímetro que tenemos en nuestras manos, que costó o tuvo un precio más barato, entonces servirá bastante bien si se asegura que lo que se está midiendo es una forma de onda senoidal. Si no es el caso, el instrumento incurrirá en un error. Lo que están viendo en la pantalla es la definición de lo que es el valor eficaz, y para los que les gusta la parte matemática, pues esta es la expresión que ustedes pueden encontrar en algún buscador en internet y que físicamente demostramos cuando tomamos el curso de calidad de energía, que también lo tenemos disponible, y donde hacemos un poquito de matemáticas y finalmente llegamos a esta expresión. Ponemos una serie de ejemplos de ejercicios e inclusive invitamos a los usuarios a que traigan los instrumentos que tienen y evaluemos precisamente si el equipo con el que trabajan actualmente mide bien tanto la corriente como la tensión eléctrica que podrían tener en determinado momento en los lugares o en sus centros de trabajo. ¿Ok? Pues muy bien. Dice, ¿por qué tenemos que tomar esta opción de medir valor eficaz? Porque simplemente las mediciones serían totalmente diferentes, serían totalmente diferentes. Entonces, lo hacemos con dos multímetros, uno que no es de valor eficaz y otro que sí es, y vean, tenemos 200 amperes contra 1000, por ejemplo, ¿no? Es una medición completamente disparatada. Eso es a lo que nos podríamos nosotros estar enfrentando, ¿ok? Entonces, algunos equipos que tenemos de verdadero valor eficaz, que son los modelos más recientes que ha sacado Flux, son el 377, 378 que hemos mencionado. Flux vimos en una imagen, el 381, que es el de display desprendible, el amperímetro, por supuesto el Flux 3000 FC, que es un multímetro que se puede conectar a través del teléfono o puede conectar hasta 3 instrumentos más a su display, es decir, que en la misma pantalla de este multímetro puedo ver algunos equipos monofunción conectados a él, y por supuesto no podíamos dejar de mencionar el 87 Max, que es un instrumento con una categoría IP67 para ambientes de agua, polvo, un multímetro sumamente resistente, todos con la común denominador, medición de verdadero valor eficaz. Muy bien, con esto termino la exposición. Estamos a un minuto de terminar la sesión expuesta, y estoy atento por si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta acerca de lo hasta ahora expuesto. Tenemos varias preguntas Por en la favor, por sección de favor, preguntas y respuestas. Se las voy a ir leyendo, ¿sí? por favor, sí, claro. La primera es de Fabián Hernández y comenta, ¿cuál sería la forma correcta de decir una medición de amperaje en CA y CD? Ok, muy bien. Si ya una vez que nosotros configuramos el instrumento, la forma correcta de decirlo sería, estoy midiendo 10 amperes de corriente directa o 10 amperes de corriente alterna. Siempre poner el apellido de lo que estamos nosotros midiendo. Si yo
alterna, con decir 10 amperes es más que suficiente. Pero quisiera extender también la respuesta y reiterar que no podemos decir estoy midiendo 110 volts de corriente alterna. Simplemente o 110 volts o complementar con 110 volts de tensión alterna. Pero nunca decir volts de corriente, por supuesto nunca decir amperes de voltaje o de tensión. José Gómez complementó la pregunta anterior y comenta, entonces debemos decir 220 volts en señal alterna, ¿estaría correcto en este caso? 220 volts de tensión. 220 volts de tensión alterna. Sí, lo que medimos siempre son señales. Entonces, es aceptable lo que comenta José, 220 volts en señal alterna. A mí me parece también bastante bueno. Igual, 220 volts de tensión alterna está bien. Y ojo, no digo voltaje, digo tensión. No digo amperaje, digo corriente eléctrica, porque si ahora me tocara medir resistencia eléctrica, que tendría que decir, vamos a medir el ohmeaje. Si voy a medir capacitancia, diría, vamos a medir el faradiaje, vamos a medir el henriaje y todo lo que termine en aje. Entonces, la NOM 008, nuestra NOM 008, especifica correctamente la forma de decirlo y esto rompe muchas situaciones que en su momento aprendimos. Su servidor lo aprendió también mal, pero a medida que uno se va documentando en estos menesteres, pues obligaciones es de su servidor decirles cómo Adelante, por favor. Daniel Torres pregunta, si quisiera medir una alta corriente, por ejemplo, 600 A de corriente alterna y 600 A de corriente continua, ¿sería suficiente a medirlo con una pinza amperimétrica o podría ser una medición indirecta conectando un shunt para DC y a un transformador de corriente alterna para AC? Bien, si nosotros vamos a medir corriente alterna o continua, se puede hacer directamente con el amperímetro de gancho, pero existen formas indirectas de poderlo hacer. El shunt es un paralelo, es un resistor en paralelo, entonces lo único que tendríamos que tener es el transductor adecuado. Por dar un ejemplo, si tenemos un shunt de, no sé, de 5 o de 5 ohms y por ahí van a pasar otros 5 amperes, pues en este caso tendríamos 25 amperes, 25 volts, perdón, 5 por 5, 25, y solamente tendríamos que tener ese factor de conversión para poderlo hacer. Sobre todo cuando esa corriente que pasa por ahí es originada por una fuente de corriente, no una fuente de tensión, por una fuente de corriente, donde cuando yo intercale en el circuito ese shunt no haga que esa corriente disminuya. Por eso es importante que venga de una fuente de corriente. Si viene de una fuente de tensión, el shunt no tiene ningún sentido, pero también es sumamente válido hacerlo con el shunt, que, insisto, es una conexión en paralelo. Lo que se mide realmente es tensión directamente corriente. Adelante, por favor. José Gómez comenta, en el caso de las corrientes que tienen efecto sobre nosotros, depende mucho del voltaje. Ejemplo, batería del auto, 12 voltios, Sí, no, 65. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La batería puede demandarnos 50, 60 amperes para el arranque del automóvil con inofensivos 12 volts o inofensivos 13.5 volts, pero sí nos podría causar una quemadura cuando el auto está, digamos, vamos a pensar que el poste de la batería estaría un poquito flojo y nosotros queremos apretarlo y de repente el colega echa a andar el automóvil y sí nos vamos a llevar una quemada, ¿eh? Por supuesto que nos vamos a quemar, por supuesto, aunque sea baja tensión. Si nosotros ponemos nuestras manos directamente en la batería, pues evidentemente no va a pasar nada porque la impedancia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo mínimo es de medio mega ohm. No pasa absolutamente nada. Pero aquí hablamos de corrientes de miliamperes cuando el potencial que tenemos es alto. A eso nos referimos básicamente. Y sí, las condiciones físicas del entorno
pueden acelerar o incrementar la posibilidad de un accidente, por supuesto. Sí que qué interesante pregunta. Frank nos pregunta, ¿qué tiempo se recomienda para la calibración de los instrumentos de medición eléctrica, multímetros? ¿Y cuál Ok. es el tiempo recomendado para el chequeo de guantes dieléctricos? Afortunadamente, en el caso de los guantes, ya hay fabricantes muy serios, muy serios, o hacen mucha investigación. Entonces, pueden ustedes acudir a una tienda seria también que distribuye este tipo de marcas. La Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, tiene muy buenos proveedores de este tipo de herramientas que están perfectamente clasificados para la cantidad o la aplicación específica. Con respecto a la calibración de los instrumentos, cuando se entrega un trabajo profesional, se entrega un informe, solamente es una recomendación. La mayoría podemos coincidir en que puede ser cada año, pero calibrar cuesta dinero. Entonces, si mi procedimiento me dice que tiene que ser cada año, lo hago cada año, pero si junto evidencia y veo que llevo 5 o 6 calibraciones y la desviación no es significativa, pues puedo extenderlo a un periodo de 2 o de 3 años. Es muy relativo. Tiene que ver mucho las condiciones ambientales, la rudeza con la que se ha manejado el equipo, el ambiente con el que se trabaja. Eso puede motivar a que la calibración sea con mucho más frecuencia, pero va a depender mucho de el tipo de trabajo o los esfuerzos a los que esté sometido al equipo, al estrés. Por dar un ejemplo muy rápido, que tiene que también ver con calibración, las balanzas con las que se hace la estequiometría en los laboratorios farmacéuticos, no es cada año, es ni todos los días, es cada que se hace el producto físico por la complejidad del proceso y la seguridad que ello implica. Entonces, en mediciones eléctricas, no, definitivamente no es el caso, pero si es un cliente muy importante, comercialmente les mis instrumentos de medición, cualquiera que estos sean, a decirles, bueno, lo hago cada año y le toca el siguiente mes. Entonces, es un cliente muy importante, comercialmente es más impactante. Las dos son válidas, pero es más impactante que le diga, lo acabo de calibrar, ¿no? Lo acabo de calibrar. Abraham Hernández nos pregunta, ¿qué dispositivos de medición recomendaría para mediciones de tensión, corriente, resistencia y valor de aislamiento en compresores de refrigeración que contienen aceites? Bien, tenemos, por ejemplo, un multímetro que es el modelo 1587, el modelo 1587, el cual puede medir tensión eléctrica, puede medir corriente eléctrica, resistencia y también puede hacer mediciones de aislamiento. Puede hacer mediciones de aislamiento. La aplicación, por supuesto, es importante. Los volts existen en todos lados, la corriente existe en todos lados, pero sí hay multímetros que tienen diferentes mediciones agregadas. Otro modelo, por ejemplo, el Flux 789, que eso es para sistemas de control, lazos de 4 a 20, y también combinan un multímetro con todas las mediciones básicas más la parte de control. Aquí en este caso el modelo 1587 es un multímetro como el 875, pero además me genera tensiones desde 50 hasta los 1000 volts de tensión directa para aislamiento. Engels Godoy pregunta, ¿existe una norma o procedimiento para medir la corriente y tensión de una máquina de soldar por arco eléctrico? Sí, las máquinas, yo no conozco ninguna norma al respecto, pero lo que sí se puede medir en una máquina de soldar es la corriente, ¿no? En una máquina de soldar lo que estamos experimentando de forma directa es el cortocircuito del secundario del transformador. El secundario del transformador podemos nosotros medir la tensión, digamos, en vacío, y van a ser unos cuantos volts. Cuando se aplica la soldadura, lo que estamos haciendo es un cortocircuito y se van a generar unas corrientes impresionantes de tal forma que el material se funde, es un cortocircuito. Entonces,
puede existir la necesidad de medir ello, pero más interesante es medir la tensión de alimentación de la soldadura. Medir que esta carga que es una carga alta, pues no me esté afectando el funcionamiento de otros equipos que pudieran derivar en el daño físico por las constantes subidas y bajadas de tensión. Entonces, en una planta de soldar, más bien yo mediría en la parte del primario, que no me afectara en otros equipos de medición. Esto hablaría de que la red eléctrica no está lo suficientemente robusta para una carga de esta índole. Entonces, cuando hay un soldador como vecino y compartimos la misma línea, es un dolor de cabeza. Entonces, las tensiones pueden subir, bajar y además de eso, generar transitorios que también se pueden medir, en este caso con un analizador de calidad de hacer sin problema. Tenemos una última pregunta de Miguel Ángel y nos dice, por lo que vi en una tabla, es recomendable reemplazar un perímetro usado por uno nuevo para asegurar que las mediciones sean las correctas. ¿Es cierto? Los amperímetros de gancho pueden ser eternos, o sea, pueden durar muchísimo tiempo. Hay coleccionistas de equipo Fluke que los tienen en perfectas condiciones y el equipo inclusive cuando se genera una rutina de calibración sin hacer precisamente la calibración como tal, que se le corre el patrón, miden perfectamente. Depende mucho del uso que tengan, el trato que tengan, la rudeza con la que hayan sido tratados. Puede haber incluso un equipo que recién se compró y que se aplicó un mal procedimiento y el equipo es nuevo, pero quedó totalmente destruido, completamente inservible. Por afuera se puede ver muy bien, pero al abrirlo, la tarjeta electrónica que tiene se daña. Entonces eso es una pérdida total. Entonces es muy relativo decir porque un multímetro está viejito, pues ya no mide bien. No, no es cierto. Tenemos que correrle una rutina de calibración para poder nosotros valorar el estado de las mediciones que puede hacer. Lo que sí es invariante que si la carcasa ya está rota, eso se tiene que sustituir y para eso sí puede haber un reemplazo, es decir, todo el corazón que es la tarjeta se queda y lo que es el cascarón, ese se puede reemplazar sin problema. Va a haber algunas cosas que ya no. Eso no implica que no midan bien. La recomendación es ya no utilizarlo si muestra un display con un dígito que ya no mide. Ese tipo de situaciones hay que reemplazarlas. Pero es muy relativo, insisto. Hay muy buenos usuarios que conservan sus herramientas y las han tenido por 20 años y miden perfectamente bien. ¿De acuerdo? Gracias. Serían todas las preguntas que tenemos. Pues muy bien, para mí ha sido todo un gusto estar con ustedes conversando con su público. Yo quedo a sus órdenes en el próximo seminario que tenemos. Es como siempre un gusto estar con todos ustedes, compartir la experiencia, compartir una presentación. Y pues de mi parte es todo y les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Para las personas que estaban preguntando sobre cómo solicitar la constancia, nos pueden enviar un correo a cetec@herramental.com.mx. Se los acabo de escribir en el chat. Y también tuvimos unas preguntas sobre la presentación. Se les va a hacer llegar a todos después del seminario, así como la grabación. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.